filósofo, es el continuador de Max Sauté, que fue el iniciador de los cafés filosóficos en París, o sea, de los primeros que se hicieron. Alguien me está hablando algo, no sé. A Carlos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la asociación Búho Rojo, José, Carmen y los miembros de la asociación y la gente que ha estado al origen de... ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? De los cafés filosóficos en Lima. Y los temas los proponen y después podemos votar o podemos... A ver. Se me ponen varios temas. Un primer tema, sí, pero... Uno. Podría preguntar por qué uno, pero podría ser varios temas de todas formas, lo voy a decir. Pero si tienes varios temas, elige el que te importa realmente. Porque también es importante eso. Si yo me hago una pregunta de filosofía es porque eso me incumbe. Eso realmente me concierne. Entonces, yo puedo pensar que no es así. Bueno, si la pregunta te es indiferente... Sí, pero son diferentes. Pero estamos todos juntos. Vale. Sí, uno. Realmente se pueden reducir todos los términos, todas las discusiones filosóficas, sin un vocabulario filosófico. Mi pregunta sería, ¿cuál es la pertinencia de Aristóteles en la filosofía y la sociedad actual? El egoísmo y la corrupción. Eso no es una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo podemos entender el egoísmo? El egoísmo. El egoísmo humano. ¿Qué es el egoísmo? ¿Cómo entender el egoísmo humano? Ese poder. Sí, mi consulta es si es que el veganismo es una práctica ética válida. ¿El qué? El veganismo es una práctica ética válida. Válido preguntarse, ¿el poder reside realmente en el pueblo? Entonces, y ahí vino el tocayo sobre las ideologías, el futuro de las ideologías, vale. No continuar así el mundo. En ese péndulo, Ya lo tenemos, creo que tenemos bastante. Yo creo que basta. Tenemos que elegir entre las que hay. ¿Cómo es ético? ¿Cuál es el futuro de las ideologías actuales? ¿Cuál es la importancia de Aristóteles en la actualidad? ¿Cómo podemos estimular la libertad de expresión? ¿Se pueden explicar los temas difíciles filosóficos con el lenguaje simple? ¿Cuál es el papel de la filosofía en la comunidad científica actual? Y no sé si era de Emilio, pero existe el egoísmo humano. pero existe el egoísmo humano, es uno. No era existe, sino cómo entender el egoísmo humano. ¿Cómo podemos empoderar la libertad de expresión? Y cómo se podría empoderar la libertad de expresión. Por ejemplo, imaginemos que no estamos en este siglo, sino que han pasado, digamos, 8.000 años, y seguimos con la filosofía, y seguimos con los problemas. Me pones atención porque han pasado muchos siglos. Y nosotros tenemos, la filosofía, se han acumulado naturalmente muchos términos, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad real existe que todo ese trabajo, digamos, todos esos términos, no hayan sido, al irse complejizando, tan difíciles que la explicación implique, digamos, un tiempo en su aprendizaje? Si algún término solamente se puede formular, algunas preguntas solamente se pueden formular con un tipo de palabras, y la explicación, y sí se puede formular con las otras palabras simples, pero la explicación implica un tiempo mucho mayor, digamos media hora, una hora, para entender bien ese tiempo, porque han pasado 10.000 años de filosofía. Entonces, ¿realmente se pueden discutir esos temas en forma simple en un café, por ejemplo? Sería inviable inmediatamente, porque el café dura 2 horas y tendría que explicarse media hora el término, por lo menos. Y podrían haber varios términos ahí. Ahora, habría un problema de filosofía del lenguaje, y por otro lado. Estás excediendo. Bueno, estamos en un centro que nos dimos para tratar sobre filosofía, y la filosofía siempre ha procurado encontrar, buscar, acercarse a la verdad. Y esto no es nuevo, ¿no? Ya de la antigüedad. Y Protágoras había observado algo muy interesante.
si realmente ponderamos, si realmente queremos como algo grandioso acercarnos a la verdad o tenerla, o poseerla, para eso es preciso tener en cuenta el lenguaje, porque la gran mayoría de personas hablan de opinión. Y él dijo, una cosa es que la mayoría se exprese en opinión, y que una minoría selecta en busca seriamente de encontrar o acercarse a la verdad entre el episteme. Entonces ahí se hace la gran diferenciación hace 2000 años entre doxa o opinión y episteme. Entonces el vulgo, que no le interesa ser serios... ¿Episteme que la traduces cómo? ¿Cómo traduces episteme? Viene de epistemología. Sí, pero ¿qué significa? El camino para hacernos, hablando sencillamente... Episteme, en castellano. En busca de conocimiento serio y no por opinar. Por la opinión, la doxa, quiere decir lo que me parece. Bueno, yo creo que existe gente en otro planeta, ¿no? Cosas que me parecen, ¿no? La cosa superficial. A eso se refería Protágoras. La mayoría habla, no le interesa seriamente el conocimiento ni la verdad. Y entonces simplemente se expresa, ¿no? A mí me parece, ¿no? Da su opinión. En tanto que hay un grupo minoritario que sí le interesa seriamente acercarse y si se puede poseer la verdad. Para eso se necesita una rigurosidad, un método, un camino, una investigación seria. A eso llamaban episteme. Esa es la definición que da Protágoras, ¿no? Que lo otro, uno sí busca seriamente acercarse a la verdad, mientras que la opinión simplemente es, aquí digamos, el figurete, el que menos quiere opinar, hablar, decir su opinión, ¿no? ¿Qué le parece? Sin que tenga realmente, seriamente una búsqueda. Yo quiero acercarme a la verdad, quiero descubrir, desengañar la verdad. En cambio, el filósofo sí. Entonces, así esa diferenciación. El vulgo utiliza la doxa, la opinión, mientras que un grupo selecto utiliza el episteme, el camino serio, riguroso, racional, etc., ¿no? Episteme se traduce como ciencia, simplemente. Pero es que no lo dijo. Usted no lo dijo. No me cuesta nada. Epistemología, por esa razón, es el estudio de las ciencias y de las condiciones de la producción de la verdad en las ciencias, ¿no? O del conocimiento, no es exactamente lo mismo. Y Protágoras concluye que no vale mucho la pena tener la ciencia, puesto que el discurso es mucho más importante y como el hombre es la medida de todas las cosas, en realidad cada hombre es la medida de todas las cosas, las opiniones valen lo mismo que la ciencia, ¿no? Ese es el Protágoras histórico. En Platón aparece otra cosa, porque él ocupa a Protágoras como un personaje. Es totalmente relativa. Protágoras es el más importante de los sofistas. Sofistas que el nombre está mal empleado, porque en realidad eran profesores de retórica. No era gente que le interesaba engañar a la... No es tan así, eso es lo que cuenta Platón, porque le tenía sangre en el ojo a los sofistas. Eran, de alguna manera, instructores de la actividad política, que era oral, que era hablar, argumentar, discutir en el ágora. Por eso gente que quería tener una carrera política iba a estos profesores que enseñaban el arte de expresarse bien. ¿Qué va a pasar Yo también quiero participar sobre los expertos y sobre el lenguaje, sobre las palabras. Sobre los expertos, saben, o sea, lo que llaman, la gente que pide que vengan los expertos, en vez de ser ellos mismos los que decidan, normalmente se someten o ellos mismos forman parte de un grupo que no necesariamente defiende sus intereses, ¿no? Lo hemos visto con la Constitución, ¿no? Cuando dicen que la gente, que nosotros no podemos hacer una nueva Constitución, sino que tenemos que llamar a expertos, se refieren a unos expertos que serán expertos, pero para hacer justamente todo lo contrario a nuestros intereses. Cuando se quejaron en la época de la reforma agraria de que los expertos de los latifundistas tenían una gran producción, producían grandes cantidades de productos, o sea, de alimentos y qué sé yo,
no se preguntan, esos que alaban eso no se preguntan, pero eso no era para nosotros, era para ellos. A nosotros, ¿qué nos importa que sean expertos para ellos? A nosotros nos importa que, aunque sea, produzcamos menos, pero para nosotros, ¿no? Entonces, los expertos, buscar a los expertos, aceptando que esos expertos eventualmente no van a trabajar para nosotros, sino para ellos, es una tremenda tontería, ¿no? Entonces, es preferible, como tú dijiste, que nosotros tratemos de hacer algo y no lo hagamos tan bien, o fallemos y vayamos aprendiendo, que dejar nuestro destino en manos de unos supuestos expertos, que también está en duda si es que realmente lo son, pero que en ningún caso defienden nuestros intereses. ¿No? Una cosa. Lo otro es las palabras, ¿no? Platón no necesitó de ninguna palabras difíciles. Todas las palabras que están en sus textos se entienden. Se entienden porque en el modo en el que están, en el que se plantean, en el que se usan, en el diálogo, y por los ejemplos y por las respuestas, se entiende en qué sentido la está usando. Una anécdota. Cuando en algún momento estaba estudiando lingüística, mi tesis iba a ser sobre cómo escribir el lenguaje jurídico, cómo simplificar el lenguaje jurídico para que no necesitemos abogados y podamos defendernos nosotros mismos y eliminar toda la terminología confusa que existe ahí. Es un muy buen ejemplo lo que has dado sobre el amor, ¿ya? Porque es verdad que es una palabra que todo el mundo comprende. Entonces también hay algo que es la ilusión de lo fácil. Hablar del amor, todo el mundo se puede pensar que es muy fácil porque todo el mundo sabe lo que significa la palabra. Pero en realidad hay muchos tipos de amor y muchos casos en que la palabra es utilizada pero no se precisa. Entonces hay tal vez la necesidad de una cierta terminología. En el fondo avanzar en la comprensión de los unos a los otros. Para abordar un poco lo que estaba viendo Mario, que todas las personas tienen un sentido común, pero creo que hay que reconocer que cuando se habla de sentido común, básicamente las personas tienen lo que son los prejuicios, ¿no? Que hablan y pasan los prejuicios por sus padres, ¿no? Entonces, si tus padres te creciste en una mente que tu padre era homofóbico, era racista, era clasista, entonces uno cree en esas opiniones de más reproductivas, opiniones de eso, si es que no se empieza a documentar y empieza a cuestionar sus propios padres. Por eso, siempre pienso que el primer ejercicio filosófico que hay, una vez empiezas a hacer bien, cuando empiezas a escribir con los propios padres. Pero, y luego más adelante con tus amigos, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Para poder discutir o dialogar con opiniones contrarias, eso lo puedes hacer en tu propia familia, amigos o en tus compañeros de trabajo, ¿no? Cuando se opinan de cosas diferentes, pero también justamente cuando ves que drogan, dicen eso, ¿no? Que el sentido común dice que, ¿no? Pero justamente cuando la gente dice eso, en realidad hay que hacer una cosa, no es sentido común, son los prejuicios que se han inculcado desde uno que todavía no cuestionar. Y ahí puede ser un poco el diálogo, si es que la persona tiene interés. Sentido común equivale a lo que mencionaste como los prejuicios. Eso es, ¿no? Porque sentido común, bueno, es una expresión un poco especial para los que han leído, que es el libro y tal vez más se ha leído, el discurso del método de Descartes, comienza con una ironía respecto del sentido común. Dice, el sentido común es el más común de los sentidos, según se piensa. Pero en realidad está tratando de decir que es lo contrario, que la gente no tiene sentido común y que lo utiliza al revés de cómo debe hacerse. El sentido común, que se supone ser el más común de los sentidos, y continúa, ¿no? Entonces, se puede decir que el sentido común es como la opinión de base, por así decirlo. Y es ahí ya de un estudio serio, ya que se llamó episteme, creo que es un poco exagerado, pero el no quedarse en la opinión de base, que puede ser una opinión útil. El sentido común es generalmente una especie de consenso útil. Sirve para funcionar. Es una afirmación del sentido común, decir, más vale respetar las reglas de la circulación automóvil si uno no quiere tener accidentes. Eso es una afirmación de sentido común.
y es una opinión, pero es una opinión verdadera y es correcta. Y eso existe incluso en la doxa y se llama ortodoxa. La ortodoxia viene de ortos, que es lo recto, lo derecho, y la doxa, que es la opinión. O sea, hay opiniones verdaderas que son útiles, que debemos emplear. Pero obviamente la filosofía es otra cosa. Significa elevarse sobre esa base para cuestionar no todo, sino que ciertas cosas que nos parecen importantes. Primero que dijiste, rebelarse contra los prejuicios de la familia, por ejemplo. Obviamente, puesto que si nos quedamos con lo que nos enseñaron en las familias, no vamos a ir mucho más lejos. Estamos reproduciendo algo que no es el sentido común, sino probablemente una acumulación de prejuicios ideológicos.